Bienvenidos al podcast de Alfa Anestesia, donde vamos a discutir algunos dilemas y problemas y la manera en cómo los anestesiólogos pensamos y los resolvemos. Hoy día tengo una sorpresa muy especial. Pero mi amor, ¿por qué estoy hablando? Ya, filo, era mi productor que está detrás de cámara. Lo siento, me distraje. Mi productor ahí lo van a conocer después, más adelante. Tengo una sorpresa. Bueno, porque ya saben que yo estoy en Santiago ahora, terminando el fellow, así que me está acompañando hoy día un nuevo co-host, un nuevo integrante. Así que le damos la bienvenida a Bastián Raffo. Oye, muchas gracias, un saludo a todos. Es un honor estar acá. Yo soy Bastián, soy residente de tercer año ya de anestesiología. Oye, tercer año, dio su examen hace poco. Hace poquito ya. Difícil, nervioso, pero entretenido. Fue un honor haber sido invitado aquí por la doctora Azov, la siguiente flamante primera tengo examen igual, así que todavía no. Sí, todavía es un mero trámite nomás. Así que un orgullo estar acá y feliz de que los siguientes capítulos empiecen a salir un poco más frecuentes. Eso, perfecto. El día de hoy, como mi gran primer capítulo, vamos a estar hablando de un tema que es bien interesante, un tema relacionado a la anestesia obstétrica, como el gran fellow que está haciendo aquí la presentadora principal. Y para eso tenemos un gran exponente, un referente de la anestesia obstétrica en Latinoamérica, con su pregrado en la Universidad Católica, su posgrado en la Universidad Católica, sangre ahí limpia, sangre como limpia, dicen por ahí. Eso. Donde hizo su fellow de anestesia obstétrica en la Universidad de Duke. Así que una flamante referencia llena de papers y publicaciones, el doctor Héctor Lacasi. Mi mentor a todo esto, mi mentor. Tremenda presentación, gracias. Oye, gracias por la invitación. Yo estoy aquí metiéndome un poco, claro, pero súper entretenido. Yo creo que esto puede ser un aporte, no sé. Pero, sí, de todas maneras. O sea, es que muchas dudas surgieron con esto. A mí me atacaron los becados un día que estaba posturno con este tema, así que de ahí salió. Y no solo los residentes, yo creo que es un tema que es bastante transversal a todos los turnos, a la forma en que se puede llevar la anestesia. Y más de alguna vez nos han hecho alguna consulta hay una paciente que está con cefalea, si la pueden ir a ver, así que... Sí, de todas maneras. Pero de todas maneras está súper en boga esto y sobre todo no lo que nos pasa todos los días, pero también están ocurriendo otras situaciones parecidas y que son finalmente espontáneas. No que estemos involucrados los anestesistas. Entonces está apareciendo en el ambiente, los neurólogos están empezando a detectar estos casos, así que es muy relevante y muy actual. Bueno, y un poco para quitar el misterio de lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar hoy día, quizás Lorena nos puede presentar el tema. Ya, el tema, sí, porque hemos hablado demasiado y como que nadie sabe de qué estamos hablando. Ya, el tema de hoy es cefalea postpunción dural o meningial. El doc nos va a aclarar la diferencia y de qué se trata o de qué se trata esto y por qué, cómo se debería llamar. Que sí, pues como dijeron que en realidad es un tema muy relevante. Ya, Doc, aclárenos cuál es el nombre real de esto. Lo que pasa es que en la literatura internacional esta cuestión se le llama la cefalea postpunción dural. Y ese es el acrónimo que se usa en la literatura anglosajona. Lo que pasa es que acá la patogenia de esto no solamente es una punción de la dura madre. Como ustedes saben, las meninges son 3 capas: la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Y la dura madre y la aracnoide están prácticamente pegadas. Tienen ahí un pequeño espacio entre ellas que es más bien virtual, según lo que dicen los anatomistas. Pero para producir la lesión y que se provoque el síndrome finalmente, tiene que atravesarse necesariamente la dura madre y la aracnoide. Entonces finalmente es un problema de punción meningio, para hablar de estas dos meninges que tienen que ser atravesadas. Oye, interesante ese concepto, que al final muchas veces uno va encontrando distintos nombres en la literatura y dice, ¿será lo mismo, no será lo mismo? ¿Tendrá alguna diferencia en el diagnóstico, en el tratamiento? Y al final tener eso bien claro es algo importante. Sí, es que es relevante porque además, porque uno dice, oye, me eché la dura. Perfectamente uno se podría echar la dura, pero
si uno se echa la dura, uno podría generar, por ejemplo, una punción subdural, y que está súper descrito también. Si uno quisiera hacer una punción subdural, sería extremadamente difícil, la verdad que yo creo que es casi imposible. Pero de repente uno tiene la mala suerte en que uno hace una punción solamente de la dura madre y mete incluso un catéter por en el espacio subdural. Y se produce entonces una anestesia que es media rara, es como una cosa intermedia entre una peridural y una raquidia, pero es como un área media gris ahí. ¿Y cómo podríamos diferenciar eso? Probablemente es el tiempo de inicio, cuando uno hace una anestesia, una analgesia, el tiempo de inicio de acción va a ser raro, porque uno está haciendo, por ejemplo, una peridural, y uno esperaría que el tiempo de la peridural sea, no sé, 10, 15 minutos en que haga efecto completo, y que sea más o menos parejo. Con una anestesia subdural lo que empieza a ocurrir es que los pacientes tienen un poco más de bloqueo motor, se hace la anestesia se hace completamente asimétrica, o se sube solamente en un solo lado, tiene un nivel sensitivo mucho más alto que en el otro lado. Entonces hay una serie de criterios que uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Hay probabilidades que esta cuestión sea un bloqueo subdural y no una peridural como uno estaba esperando. Así que hay algunos criterios que uno no lo puede definir. Pero nuevamente es un área súper gris y que es solamente de sospecha clínica. Y ahí en ese, un poco desviándonos un poco del tema de hoy, es difícil de repente aunar los criterios, sobre todo los comités de expertos, porque son cosas muy infrecuentes. Algunos dicen que realmente no existe, otros dicen que efectivamente puede existir y que al final de repente hay alteraciones anatómicas que puedan pensar que uno está en una punción subdural cuando realmente no es. Pautas de manejo no hay. ¿Qué recomendaría hacer en caso de que uno lo sospeche? Primero tener la sospecha clínica, o sea, estar atento a que esa cuestión puede pasar. Y hay algunas cosas que te hacen sospechar. Y lo primero, cuando uno ve a un paciente, generalmente te llama una matrona y te dice, oye, ¿sabes que la paciente de la cama 2 tiene un ojo caído? Está súper bien ella, pero tiene un ojo caído. Y efectivamente tú la vas a ver y efectivamente un lado él tiene una tosis palpebral, tiene ese ojo un poquito más rojo, hay una hiperemia ahí de la mucosa, y uno se acerca y le hace un análisis ahí de la pupila y tiene una midriasis. Entonces uno dice, chuta, efectivamente tiene la tríada esta cuestión. El síndrome de Claude-Bernard-Horner, que probablemente es por un bloqueo simpático, en que la anestesia que tú le pusiste y se fue por el espacio subdural subió por ese lado más que por el otro lado. Por eso hay una cierta lateralidad, y uno dice, bueno, lo más probable es que esta cuestión sea el catéter subdural. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, manejarlo, irse por ese camino. La alternativa, claro, es sacar ese catéter, volver a pinchar y tratar de salir de ahí. Pero son casos tan raros que, claro, bueno, mejor manejarlo y abocarse a ese paciente y que ese paciente sea el caso más importante del día y, bueno, y tratar de ir manejándolo muy finamente. A nosotros nos pasó una vez que sospechamos uno, no sé si te acuerdas, con Javi. Nada de anónimo aquí, nada de anónimo. No hay anonimato en esta. Bueno, sí, claro. Sí, ¿no es cierto? Claro. Que en verdad ahí porque a veces la matrona no va a decir tampoco tan específicamente, sino que ahí el llamado fue... Hay algo raro. Está raro esto, está con dolor la paciente, pero igual está hipotensa, como que estaban dando el asunto, pero no tan bien. Entonces ahí fuimos, la evaluamos y bueno, estuvo esa sospecha y retiramos el catéter. ¿Se acuerdas? Si fue ese caso así muy raro, muy particular. Muy acontecido. Bueno, eso da pie a otra de los preceptos que uno debería tener cuando está manejando un catéter peridural para analgesia, por ejemplo, el trabajo parto, en que hay 2 tipos de catéteres. Y los 2 tipos de catéteres son los catéteres que funcionan y los que no funcionan. O los que están funcionando ahí, más o menos. ¿No? Que es como que no funcionan. Eso, y que no funciona. Entonces mejor ese catéter hay que arreglarlo de alguna manera. O sacarle uno nuevo, o retirarle un poquito. Bueno, hacer algo, pero para que funcione, digamos. Pasarse al otro grupo. Así que sí. Bueno, y en esos catéteres excelentes que funcionan, retiraron todo bien, parto excelente. Al día siguiente viene el dolor de cabeza. ¿Realmente importante
No lo sabemos y efectivamente mucha gente se pregunta, ¿hay que manejarlo, no hay que manejarlo? Y efectivamente en 2019 se publicó un artículo en la Universidad de Columbia que este tipo de cefaleas y este tipo de complicaciones relacionadas a la punción no hablemos de la dura, de la meninge, tiene sus complicaciones, tiene hematomas subdurales, pueden existir trombosis de seno venoso, pueden existir meningitis por fístulas que pueden quedar ahí dando vuelta y efectivamente dentro de su fisiopatología. ¿Es realmente tan complejo? ¿Esas complicaciones realmente nos tienen que asustar o son meras escepticismos que están de repente ahí para poder decir hagamos algo sobre esto? Sí, es súper relevante. Ese fue un estudio que hicieron en la Universidad de Columbia, como tú bien dices. Fue un análisis que se hizo de más o menos 10 años, como el 2004 al 2015, en que tomaron una muestra de pacientes que habían recibido analgesia para el trabajo de parto. Y tomaron una muestra de 1 millón de pacientes. Entonces, de esas pacientes quisieron ver cuántas habían hecho cefalea pospunción. Cefalea pospunción meningia, de nuevo. Entonces, de ese porcentaje, las pacientes que hicieron efectivamente cefalea pospunción fueron como 5.000 pacientes más o menos. Que eso da cuenta como de un 0,5%, que es más o menos la incidencia que un centro razonable que hace anestesia obstétrica bien, digamos, debería tener más o menos esa incidencia, que podemos hablar después si quiere un poquito más al respecto. Bueno, y de esas pacientes que efectivamente hicieron una cefalea pospunción, las siguieron y las analizaron y vieron qué tipo de complicaciones podían tener. Y de las complicaciones más temibles que ellos andaban buscando, en el fondo, fueron efectivamente trombosis del seno venoso y hematoma subdural como grupo, como complicación agrupada, eso por un lado. Después también meningitis, complicación secundaria, digamos, cefalea, dolor lumbar y depresión. Esos fueron como los desenlaces buscados. Y vieron que el riesgo relativo, o más bien el odds ratio de tener alguna de estas complicaciones aumentaba en aquellas pacientes que habían tenido el antecedente de una cefalea pospunción. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende con este estudio y con este análisis en el fondo? Es que la cefalea pospunción no es inocua. No es solamente un dolor de cabeza que va a tener la paciente y que eventualmente se le va a pasar, sino que los pacientes tienen este riesgo aumentado de complicaciones en el futuro. Y la segunda derivada de este análisis es que estos pacientes, el problema es que si uno no los trata a tiempo, este problema puede empezar a aparecer, todas estas complicaciones. Así que nuevamente, y como todas las cosas en medicina, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es la prevención, tratar de no funcionar la dura aracnoide, tratarla también y tratarla a tiempo para evitar todas estas complicaciones eventuales que pueden ocurrir. Oye, y en esos tiempos, ¿existe algo que nos podrían recomendar en cuanto, por ejemplo, muchas veces se dice esto es solamente una cefalea, llega un poco la evaluación tarde, el manejo es un poco ambiguo, un poco lento, hay que tratarlo de manera activa? No, estas complicaciones se dan efectivamente de manera temprana o mucho más tardía. ¿Es realmente invalidante? Muchas veces uno dice, ok, es una cefalea, quizás muchos de los que vivimos con cefalea sabemos lo invalidante que puede llegar a ser. Sí, brutal. Pero efectivamente muchas veces estas cefaleas son un poco infravaloradas y no se llega al diagnóstico a tiempo. Entonces, en ese sentido, no sé si es que existe alguna temporalidad sobre cuándo aparecen estas complicaciones. Cosas que he escuchado, es como, no, si esto eventualmente igual se le va a pasar. O sea, uno lo trata porque es incómodo y para que pueda ver a su guagua, pero en verdad se le va a pasar si lo dejamos así que da lo mismo. En realidad no da lo mismo. Un poquito de paracetamol. Claro, y no seguirá. da lo mismo. ¿Qué le opina? Yo creo que todo depende del contexto. En el contexto, por ejemplo, de la paciente obstétrica, en que la paciente va a tener que hacerse cargo de su guagua y va a tener que seguir haciendo su vida, digamos, el umbral en que uno utiliza, en el fondo, para tratamiento de esta paciente es mucho más bajo. Yo soy convencido que a todos los pacientes que hacen una cefalea pospunción deberían ser tratadas. En estas pacientes en particular,
con más intensidad. Si bien, claro, uno dice, bueno, eventualmente esta cuestión se le va a pasar. Probablemente en un alto porcentaje va a haber pacientes que se les va a pasar esta cuestión, el dolor de cabeza. Pero va a haber un porcentaje que no. Y más aún, si es que tenemos la posibilidad de tratarlo efectivamente, tenemos que ser proactivos, digamos. Así que yo creo que ese es un poco el mensaje. Frente a la sospecha, seguirla, y si los tratamientos médicos, que yo creo que en algún momento vamos a discutir un poquito más eso, si es que eso no es efectivo, de todas maneras tratarla. Y otro punto importante es, bueno, ¿cuándo sospechar esto? O sea, obviamente si fue una punción advertida ya estamos claro que hay que sospecharlo, pero cuando nos llegan de repente interconsultas, por ejemplo, estamos de turno, no tenemos la ficha a mano, no podemos reconocer o saber bien qué es lo que pasó, ¿cómo nosotros podríamos sospecharlo? Porque de repente en la interconsulta la hace otro becado que tampoco entiende mucho, uno va a valorar a la paciente y está también estas preguntas que han surgido últimamente de si la cefalea es todavía un criterio principal o relevante para hacer el diagnóstico. Entonces, esa es una de las preguntas que anda rondando en el ambiente y como bastante nuevo, digamos. O sea, no es nuevo, pero la gente se lo está empezando a preguntar. Y es bastante complejo, igual, porque al final, si uno se pone a pensar, de repente llegan a esta interconsulta, sobre todo en el concepto del ámbito post-peridural materna, donde en los registros muchas veces no queda esto escrito, de repente uno tiene varias punciones, pero dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo todo, es como, ok, me tuve que redireccionar un par de veces, pero salió todo bien. Existen estas punciones inadvertidas, no existen estas punciones inadvertidas, donde, claro, uno no se cambió de espacio, pero sí quizás intentó en un mismo espacio varias veces, pero muchas veces uno tiene queda... la ficha y lo único que tiene es la anamnesia de la paciente. Exacto. Bueno, son interrogantes que son muy relevantes. A ver, con respecto a la sintomatología primero, lo más importante en este síndrome, lejos es la cefalea, y que es una cefalea postural en que la paciente cuando se sienta o se para, se incorpora, digamos, pasa de una posición completamente horizontal, supina, digamos, a la incorporación, tiene una cefalea y que se le pasa cuando se acuesta. Y esto ocurre en un gran porcentaje de los casos, pero lo que dice Lorena, pueden ocurrir casos en que no hay cefalea, pero hay otras cosas, otras manifestaciones. Por ejemplo, que los pacientes sientan un pito, tengan tinnitus, tengan mareos, tengan alguna otra manifestación de compromiso de algún nervio craneano, por ejemplo. Habiendo dicho eso, lejos lo más importante es la cefalea. Pero pueden haber algunos otros síndromes que parecieran o que simulen una cefalea pospunción. Entonces uno tiene que tratar de hacer la adquisición o el diagnóstico diferencial, si ustedes quieren, con otros cuadros que den una cefalea más o menos parecida y que uno diga o haga sospechar que fue secundaria a una punción meningia. Porque siempre los anestesiólogos somos los culpables en esta cuestión. Siempre, no echar la culpa a nosotros. De todo lo que pase. Pero efectivamente, en este caso, podemos estar en el banquillo de los acusados. Pero pueden haber otras cosas. Y las otras cosas que pueden empezar a ocurrir son cosas que cualquier paciente le pueden ocurrir, digamos. Qué sé yo, alguna cosa infecciosa, pacientes que tienen antecedentes de migraña y que partieron con una migraña nueva acá y que perfectamente tienen el derecho a estar haciéndola. En el contexto de la paciente obstétrica, la paciente va a estar cansada, va a estar con muchas horas sin sueño y que perfectamente podría estar desencadenando eso una migraña. Pero también pueden haber otras cosas, medicamentos o antecedentes de pacientes. Yo me acuerdo siempre un caso de un paciente, era un paciente hombre, en que los neurólogos por alguna razón le habían hecho una punción lumbar y ahí los neurólogos a veces tienen su cuota de culpa porque ellos hacen punciones lumbares con agujas generalmente biseladas y no con punta cónica como usamos nosotros habitualmente.
Y nos llaman, nos dicen, oye, ¿sabes que este paciente está con dolor de cabeza, una cuestión media rara? ¿Por qué no la van a ver ustedes? Porque a lo mejor es una cefalea pospunción. Ya, bueno, un paciente como 70 años y que estaba bien adolorido de cabeza y que el componente postural no era tan claro. Bueno, entonces lo empiezo a interrogar, efectivamente le habían hecho una punción lumbar, pero había sido sin grandes problemas eso. Entonces, en la anamnesis y le empiezo a preguntar, bueno, ¿y usted usa algún medicamento? ¿Tiene algo más? Entonces me dice, mire, yo soy hipertenso, qué sé yo, pero... Y lo otro que tengo glaucoma. Entonces, ¿y qué es lo que usa para el glaucoma? No, me echo gotitas para el glaucoma. Oiga, y se puso la gotita, se me quedaron en la casa. Llevo 3 días sin echarme gotitas para el glaucoma. Bueno, el diagnóstico final de eso fue que el paciente estaba haciendo una crisis de glaucoma porque no se había tratado con su gotita y esa era la explicación del dolor de cabeza. Le trajeron la gotita, se echó la gotita, se le pasó esto y se le pasó el dolor de cabeza. Entonces, de repente uno tiene estas disquisiciones medias raras, pero uno tiene que tener un alto grado de sospecha finalmente. Y en ese sentido, si es que uno se va del ambiente post-peridural, ¿qué recomendaciones, por ejemplo? Porque muchas veces los casos neurológicos, efectivamente, como lo mencionó, vienen con otras cosas asociadas. Quizás venía con una cefalea de larga data, que se sigue manteniendo, ha sido difícil de tratar. ¿Cuáles serían ahí los tips o las papitas que daría para poder evaluar esos casos donde la cefalea era preexistente y uno tiene que llegar al final a tratar de hacer una disquisición sobre si este empeoramiento de la cefalea es o no es secundario a una punción meningia? Bueno, yo creo que ahí, de nuevo, el alto grado de sospecha es digamos, la anamnesis y el examen físico. O sea, si uno sienta al paciente y aparece la cefalea, lo acuesta y se le pasa, yo diría que eso es claramente un síndrome de dolor por una punción meningia, finalmente. Pero lo otro que puede aparecer también, y que ya lo habíamos hablado un poco, es el compromiso de otras cosas. Por ejemplo, compromisos neurológicos de pares craneanos o de nervios craneanos. Hay un estudio de mediados del año de la década del 2000 en que hice un estudio análisis retrospectivo de casos de pacientes que tenían una cefalea pospunción meningia, pero que tenían compromiso de nervios craneanos. Fue un análisis retrospectivo, por supuesto, de más de 40 casos de pacientes que tenían alguna manifestación de nervios craneanos. Y los más frecuentes que aparecieron ahí fueron los nervios craneanos el 6, el 7 y el 8. Entonces son manifestaciones del ámbito de la visión, para el sexto nervio craneano, que es el abducente, en que los pacientes refieren diplopia. Con el séptimo nervio craneano los pacientes van a tener alguna manifestación de la motilidad de la cara. Y con el octavo nervio los pacientes pueden tener o tinnitus, que puede ser uni o bilateral, pero también pueden tener manifestaciones cocleares. Entonces los pacientes tienen estos mareos, sensación de vértigo, incluso pueden tener hasta nistagmo. Entonces uno tiene que buscarlo. Porque si uno no sabe esta cuestión, ni se preocupa de buscarlo, digamos. Pero el compromiso de nervios craneanos no es una situación tan infrecuente. En el caso del sexto nervio, ¿por qué es uno de los más frecuentes? Es porque es uno de los nervios craneanos que tiene el trayecto más largo intracraneano. Entonces, cuando el cerebro pierde este soporte hidráulico, el cerebro está flotando en líquido cefalorraquídeo. Y este efecto, digamos, como dicen los anatomistas, como está flotando el líquido, le da una suerte de ingravidez al cerebro. El cerebro está flotando en agua. Y el cerebro, este efecto hace que el cerebro tenga un peso relativo como 30 veces menor al que realmente tiene, porque está flotando en agua. Y si tú le sacas esta agua, el cerebro, cuando la persona se sienta, el cerebro tiende a caer. Y al caer, tracciona estructuras sensibles, sobre todo las meninges, que hace que duele la cabeza. Y lo otro que puede pasar también es que como hay algunas venas que son
que van desde las meninges hasta el cerebro, digamos, son unas venas puente que se llama. Cuando el cerebro tiende a caer, estas venitas se traccionan y a veces se cortan o se laceran y se empiezan a producir colecciones de sangre en el espacio subdural y se ven hematomas subdurales. Entonces hay algunos pacientes que llegan a los servicios de urgencia. Aquí el productor podría dar fe de que esa cuestión es así. Y los pacientes están con dolor de cabeza y de reciente comienzo y les hace un escáner y le encuentran un hematoma subdural. Entonces dicen, llamen al neurocirujano porque hay que hacerle un trépano a este paciente. Y resulta que el problema fue al revés. Partió con una pérdida de líquido cefalorraquídeo, ocurrió este evento que yo les digo, en el fondo el cerebro tiende a caer, se rompen estas venas y se provocan secundariamente estos hematomas subdurales, que en algunos pacientes pueden ser bastante crónicos y terminan siendo higromas, que quedan ahí, se reabsorbe la sangre y quedan estas colecciones líquidas ahí en el espacio subdural. Pero la patogenia es al revés, o sea, fue la pérdida de líquido para que esta cuestión ocurriera finalmente. Entonces esos tienden a ser un poco hallazgos. Mira, muy interesante porque al final muchas preguntas de repente de los residentes sobre todo es postural, ¿por qué postular? ¿Por qué se generan estas complicaciones? Y bueno, tiene una lógica bastante importante detrás que ahora vimos la luz y podemos seguir adelante con nuestro... No, y más relevante aún que puede cambiar el curso del tratamiento correcto. Efectivamente. Oye, y hay un punto que es súper importante que se marcó en algún momento que lo nombró acá Lorena. Sí. Los neurólogos funcionan ahí con agujas biseladas, con esas puntas tan lindas para poder llegar y entrar y atravesar todo. Sin embargo, nosotros lo hacemos con algo cónico, que es difícil un poco, ya nos vuelve un poco la vida un poco más compleja. Es diferente, hay diferencias en el grosor, por ejemplo, si uno pincha con una aguja 27 versus una aguja 25 o quizás un poco más grande. Efectivamente tenemos diferencias en cuanto a la incidencia y a las complicaciones que se pueden generar después de una punción meninge. Sí, esa es una esa es una súper buena pregunta porque fíjate que hay un estudio que apareció en una revista buena, en el Lancet, en que se hace una revisión sistemática y un metaanálisis de cuál es la situación del riesgo de cefalea pospunción cuando se usan agujas biseladas versus con punta atraumática, que se llama, que son estas agujas con punta cónica o como la forma de la punta de un lápiz. Y en ese metaanálisis se determina claramente que el uso de agujas no biseladas, las con punta cónica, disminuye efectivamente la incidencia de cefalea pospunción. Entonces, uno dice, bueno, en base a estos resultados no existe ninguna posibilidad de por qué uno debiera usar una aguja biselada, digamos. Y cuando empieza uno a analizar la situación en el mundo, hay muchos lugares en el mundo que se siguen usando agujas biseladas. Uno dice, bueno, ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué la gente no cambia? Y es curioso porque hoy en día probablemente no existen barreras económicas porque las agujas o biseladas o punta cónica hoy en día prácticamente no tienen ninguna diferencia en términos de costo. Pero hay algunos centros que no tienen disponibilidad de estas agujas, así derechamente, y están acostumbrados a usarlas, bueno, y siguen usándolas. Bueno, la recomendación, y que ojalá que los que están escuchando tengan la posibilidad de cambiarse, se cambien a agujas punta cónica. Es un llamado también a nuestros neurólogos y decirle, oye, ¿saben qué? Déjense de funcionar con agujas biseladas, empiecen a usar las punta cónicas. También sale líquido cefalorraquídeo. Claro, el líquido no es tan terrible. A lo mejor se van a demorar un par de segundos más en que salga el líquido, pero finalmente es lo mismo. Entonces, la evidencia es categórica. La disponibilidad existe. Yo no entiendo muy bien por qué la gente no se ha cambiado, pero bueno, el hecho es que siguen existiendo.
Lo otro que habéis comentado con respecto a eso? Fue principalmente si es que existen algunas tamaño. diferencias en el tamaño. El tamaño. También. Efectivamente. Bueno, eso también es un tema importante. El grosor de la aguja que uno está usando, ya sea biselada o punta cónica, va a ser una diferencia. Los extremos, generalmente cuando uno ve un problema, lo primero que uno debe hacer es tratar de delimitar el problema. Es como cuando uno está haciendo estos puzzles con Claro. fichitas chicas. Uno parte por las orillas porque uno tiene más información. Entonces en esto más o menos lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que cuando uno compara agujas, las más típicas que usamos, muy delgaditas, 25G o menores, digamos, 25, 27G, versus, por ejemplo, la aguja más gruesa que uno podría tener, que es, por ejemplo, la aguja peridural, ¿cierto? Que va a ser una aguja biselada y muy gruesa, de tamaño, qué sé yo, 17 o 18G. Cuando uno compara el riesgo de cefalea cuando uno perfora la dura aracnoides con estas dos agujas, con la aguja punta cónica delgadita, el riesgo es alrededor del 1%. En promedio, digamos. Podría ser menor que eso, pero quedémonos que es el 1%. Cuando la perforación es con una aguja peridural, biselada, gruesa, el riesgo es cercano al 70%. Entonces estamos hablando de 70 veces de diferencia. Importante Es diferencia. tremendo, claro. Pero entonces, ya, vámonos ahora a las agujas espinales. Entonces comparemos agujas espinales biseladas versus punta cónica. Las biseladas uno puede tener un riesgo hasta entre un 15 o un 30% de cefalea postpunción. Cuando uno usa una aguja punta cónica delgadita, 25 o 27, lo que habíamos dicho antes, cercano al 1. Así que ya estamos ahí en esa área. Ahora vámonos a solamente las puntas cónicas entre la 25 y la 27. ¿Cierto? Que es como las que más hay disponibles en el mercado. Y ahí las diferencias se hacen muy chicas. Y depende de donde uno vea la información, depende la publicación, depende de las condiciones, si son pacientes embarazadas o no, si son pacientes más jóvenes versus más viejos, porque esos son los factores de riesgo que hacen que aumente el riesgo. Las mujeres, las pacientes jóvenes, pacientes con antecedentes de cefalea previa, y después las cosas técnicas, o sea, el grosor de la aguja, lo que estamos un poco hablando. Bueno, y en ese ámbito, digamos, comparando la 25 versus la 27 punta de lápiz, las diferencias son pequeñas. Menos del 1% o alrededor del 1%, pero uno podría decir con la 27, en algunas publicaciones dicen 0,2%. El problema es que con la 27 uno dice, yo voy a empezar a usar 27. Pero si uno está acostumbrado a usar agujas 25, con la 27 uno va a tener problemas técnicos, porque cuando uno atraviesa la dura aracnoides, con la 27 probablemente no van a sentir el traspaso de la dura aracnoides, lo que llamamos el clic dural. El clic, ¿cierto? famoso clic. El famoso clic. Ese uno lo desarrolla, es una habilidad motora que uno desarrolla y uno al final uno tiende a sentir eso. Sí. ¿Cierto? Sí. Y si uno no lo siente es como... Qué difícil enseñar eso. Ya, pero ¿qué es el clic dural? No el sé clic dural. ¿Cómo te lo explico? Siéntelo. Es muy difícil, claro. Es difícil. Y cada uno tiene que desarrollarlo. De hecho, los norteamericanos, claro, se refieren al clic dural con la aguja 25. Uno claramente lo siente y de repente tú sentís clic y no necesitáis. Uno Nada saca más. el conductor y no necesitáis mirar que venga reflujo. No. Porque Y tú ya sentiste. tú sabes que está. Con la 27 pasa una cuestión un poco diferente. Uno puede desarrollar esa habilidad, pero lo que dicen los norteamericanos, dicen que se siente como que la aguja cede. Los gringos dicen, mucho más fino. it gives. Es así nomás. Como que cede. Se entregó. Entonces uno siente así como que ¡fum! Se va la aguja. Parece que estoy. Sacáis el conductor y viene el líquido. Listo, perfecto. Mira. Eso es. Importante diferencia. Y hay otras dos grandes preguntas que van un poco en relación a lo mismo. Uno es muy distinto cuando uno está haciendo una anestesia y está inyectando algo versus cuando uno está extrayendo líquido. Y cuando uno de repente le pide ayuda a un neurólogo para poder hacer una punción dural para poder efectivamente estudiar el líquido, salen dos grandes preguntas. Si, por ejemplo, la punción fue fácil, uno va, extrae y efectivamente después desarrolla
por ejemplo, uno pinchó con un 25, un 27, y la paciente desarrolla. ¿Qué grado es porque efectivamente hizo una cefalea pospunción porque quedó algún grado de fístula o algo dando vuelta, o porque uno extrajo excesivo líquido cefalorraquídeo? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto deberíamos considerar que deberíamos parar la extracción? Si es que hubo punciones repetidas en distintos días, ¿tenemos algún límite en cuanto a la extracción, como por más allá dentro de 24 horas, 48, 72? Y por otro lado, el tema de, que es una pregunta que siempre nos hace que el doctor cuando nosotros estamos haciendo punciones, volver a reintroducir el conductor o no a la hora de sacar. Oye, qué buena pregunta punción. esa, qué buena pregunta. Bien. Es algo ahí bien. Yo sabía que era una excelente contratación, yo siempre lo supe. Oye, está compleja la pregunta. Lo primero con respecto al volumen. ¿Cuánto volumen sacar? Perdona. ¿Cuánto volumen sacar? Es una duda que yo creo que no está respondida. Si uno considera cuál es la tasa de producción de líquido cefalorraquídeo diaria de las personas, es una cantidad enorme de líquido que se produce al día. El líquido se recambia como 3 veces en el día. Estamos hablando de... son 2 ml por kilo por cada 8 horas. Entonces son más o menos 500 ml de líquido que uno está produciendo en el día. Entonces, ¿cuánto líquido, cuál será el límite máximo a sacar para una muestra, por ejemplo? Difícil decirlo. Normalmente los neurólogos nos piden volúmenes cercanos a, no sé, 12, 14 ml, y eso en general no pasa nada, no hay ningún problema de hacerlo. Así que yo creo que ese es un volumen razonable. Pero de ahí para arriba, ¿cuál será el límite? No tengo una respuesta para nada. Y la segunda pregunta, que es súper interesante, y esta fue una pregunta que me hizo una vez un intensivista. Me dijo, oye, ¿existe algo con respecto a esto de que cuando uno hace una punción lumbar diagnóstica, que uno puede hacer alguna maniobra para disminuir el riesgo de cefalea pospunción? Bueno, y esa pregunta había sido contestada previamente, nuevamente en un trabajo, también un trabajo europeo, en el cual habían analizado cerca de 600 pacientes que habían recibido una punción lumbar diagnóstica para toma de líquido para analizarlo. Y los randomizaron en 2 grupos, uno en el cual le tomaban la muestra y después sacaban la aguja una vez que terminaban, versus el segundo grupo en que tomaban la muestra, volvían a introducir el conductor de la aguja antes de sacarla y después sacaban todo. Yo creo que eso lo vamos a ver probablemente en un dibujito ahí que... En la postproducción, que Al aparezca. Equipo ahí de postproducción, porfa, nos ponen una Bueno, foto. lo interesante es que en ese trabajo, a pesar de que ellos estaban usando, eso sí, agujas bastante gruesas para hacer sus punciones, me parece que eran un trocar, me parece que era un 21G o algo así, en aquellos que se reintroducía el conductor nuevamente, disminuía el riesgo de cefalea en forma significativa, alrededor de un 14% versus un 5%. Entonces estáis bajando el riesgo enormemente haciendo solamente esa simple maniobra. Y la explicación detrás de esto tiene una explicación anatómica que es bien interesante. Cuando uno analiza las meninges, ustedes van a ver que la aracnoide se llama aracnoide por una razón anatómica, que la aracnoides tiene unas prolongaciones, que son como unas patas, que parecen unas patas de araña. Entonces por eso se le denominó, claro, así como pata de araña. Entonces por eso se llama aracnoide, de ahí nació el nombre. Entonces cuando uno punciona y uno aspira líquido, algunas de esas prolongaciones aracnoidales que están en el espacio subaracnoideo podrían meterse por el orificio de la aguja, de manera que cuando uno saca la aguja, cuando terminó de extraer el líquido, esa patita podría atravesar la aracnoides y la dura madre y quedar una fístula en esa zona. Y esa fístula podría permanecer al tiempo y quedar filtrando el líquido cefalorraquídeo. Y eso generando una cefalea pospunción.
que eventualmente podría ser tratada con un parche de sangre. Pero uno podría evitar esa situación reintroduciendo el mandril de la aguja y que esa patita no quede ahí y uno no la arrastre cuando saca la aguja. Así que suena bastante lógico, bastante plausible el mecanismo, digamos. Y yo es al menos lo que yo hago y lo que yo trato de enseñar. Claro, cuando uno está inyectando anestesia, uno no ve eso porque al final estamos introduciendo un líquido en vez de extraerlo en una punción. Así es. Muy interesante. Muy interesante, muy bien. Y bueno, ya vamos a pasar a otra parte que es, yo creo que donde hay un poco más de controversia o donde hay más mitos por ahí, que es la parte del tratamiento. Siempre hay dos partes acá, que es el tratamiento médico y ya la otra parte que va más hacia el parche sangre, ¿no es cierto? Entonces conversemos un poco sobre la parte médica y su relevancia y después ya nos vamos a las dudas del parche sangre y las nuevas alternativas que existen ahora. Con respecto al tratamiento médico, algo mencionamos antes, que generalmente le damos una opción a las pacientes de que se les pase este síndrome, digamos, tratándolo médicamente. Médicamente me refiero al uso de antiinflamatorios, relajantes musculares, el uso de cafeína, que está bien metido aquí en los algoritmos, y generalmente calor local. ¿Por qué calor local? Porque cuando los pacientes empiezan a tener dolor de cabeza, se agrega un segundo problema. Y yo siempre se los comento a los pacientes. Les digo, mire, aquí esto además se le va a agregar un segundo problema y que probablemente lo tiene, es que le va a empezar a doler el cuello y los hombros. Sí, me da risa porque dicen, ay, sí, ¿verdad? Y como que ahí hacen el clic, me duele acá. Sí, exactamente, ahí como que uno los hace conscientes a los pacientes que le están pasando dos cosas. Uno es la cefalea, que es postural, y lo segundo es dolor de cabeza. O dolor de cuello y hombros, que es un síndrome que tiene su nombre, digamos, un síndrome miofacial, es un dolor de músculo. Entonces el dolor de cabeza hace que los pacientes se contracturen, la contractura provoca dolor, eso a su vez provoca más dolor de cabeza, más contractura, más dolor y es un círculo vicioso. Entonces, cuando los pacientes lo entienden eso, dicen, ya listo, vamos a tratar esta segunda parte. Y el tratamiento entonces es en base a antiinflamatorios, relajantes musculares, calor local y cafeína. Y tratamos de darle este pulso de tratamiento, digamos, en general 24 horas. Porque hay un porcentaje de pacientes que se les va a pasar el dolor de cabeza, ¿cierto? En el caso de lo que decíamos antes, cuando uno tiene una punción advertida de dura madre, aracnoides con una aguja peridural, uno tiene más o menos un 70% de riesgo de que haga cefalea. Pero hay un 30% de riesgo que no. Entonces, a lo mejor uno podría rescatar ese 30% con este tratamiento. Así que, por eso le damos un periodo de tiempo razonable. Y el segundo argumento es que mientras más uno difiere el tratamiento definitivo, entendido como el parche de sangre, más probabilidad tiene de que ese tratamiento sea efectivo. Entonces uno temporiza un poco el tratamiento, si uno quiere definitivo, del parche de sangre con el tratamiento médico. ¿Y eso cuánto uno debería esperar? ¿Qué temporalidad uno le da? Bueno, generalmente 24 horas. Con eso es suficiente. Esperar más es prolongar algo que vaya a terminar probablemente en lo mismo. Igual acerca de eso hay distintos estudios que han intentado determinar justamente tu pregunta, como cuándo hacer el parche de sangre. Y se ha determinado como el número mágico, por decirlo así, es 48 horas. Pero como dice el doc, en realidad también hay otros factores que hay que considerar. O sea, vas a tener una paciente puérpera que tiene que ir a ver a su guagua, atenderla, cuidarla, alimentarla, hospitalizada 48 horas, pagando eso, siendo que ya administraste una primera fase de tratamiento médico, fue una punción advertida con el 70% de riesgo y hasta con síntomas. Esperar 48 horas hospitalizada es demasiado. O sea, hay muchos factores que hay que considerar. Se ha visto yo con 48 horas que si tú retrasas el parche de sangre 48 horas te tiene más tasa de éxito, pero hay muchas cosas que meter ahí a la juguera para tomar la decisión. Entonces yo también considero que 24 horas... es como el corte ideal.
Considerando todo. Los factores económicos, el estrés existente, La guagua. la persistencia, la guagua. De todas Acá maneras, no. sí, yo creo que 24 horas está bien, es razonable. Sí. Bueno, y eso en el contexto de una punción accidental con una aguja peridural. Pero, ¿qué pasa con la aguja espinal? Entonces uno dice, oye, pero si fue una punción única, fue súper limpio, o sea, lo líquido funcionó perfecto y todo, y al día siguiente la paciente está con dolor de cabeza. Bueno, cayó en el 1%, si ustedes quieren, en el 0,2%, y tiene pleno derecho a estar haciendo un dolor de cabeza por la punción, digamos. Entonces, bueno, el tratamiento va un poco de la mano, pero en esos casos uno pudiera hacer algunas cosas adicionales. Y que están un poquito en boga y siempre son preguntas y son dudas que aparecen en el ambiente. Pero, de nuevo, estoy haciendo el paréntesis en la paciente que tuvo una punción única, subaracnoidea, con una aguja espinal, punta cónica. O sea, uno está... Quita en limpio. Claro, está en los estándares, los mejores estándares, pero igual hizo un dolor de cabeza. Bueno, en esos casos, el mismo tratamiento médico de base, pero uno le podría agregar una segunda cuestión, y que es el famoso bloqueo de ganglio esfenopalatino. Nosotros hemos tenido algunos casos en que hemos tenido precisamente esta situación, y le hemos dado la chance al tratamiento médico, pero agregándole este bloqueo de ganglio esfenopalatino. De los 4 casos que hemos hecho, 3 han sido exitosos. Uno falló, digamos. Lo que es bastante bueno, me parece razonable intentarlo. No es terrible tampoco el bloqueo. No es doloroso, es molesto, pero es como cuando uno le hacían este hisopado para diagnóstico COVID, claro. No es más que eso, digamos. Y podría ser intentarlo, digamos, porque uno se ahorra una serie de cosas adicionales. Así que me parece razonable usarlo. Y en cuanto a algunas preguntas que de repente hacen, sobre todo residentes, y preguntas que vienen de los auditores que van a escuchar más adelante este podcast, actualmente la indicación de corticoides, ¿ocupamos, no ocupamos? ¿Cuándo lo ocupamos? ¿Cuánto lo ocupamos? ¿Qué es lo que piensa usted de acuerdo a las recomendaciones actuales? Yo creo que los corticoides no tienen una cabida acá, en este síndrome. Hay algunas otras drogas que también se han sugerido utilizar, cosintropin y cosas de ese estilo. Me parece que no tienen mucha cabida, sobre todo porque con esos medicamentos tú no estás tratando el cuadro de base, la patogenia, digamos. Así que probablemente no tienen mucha cabida. No, o sea, hay estudios de eso. Con hidrocortisona, por ejemplo, pero los estudios son en pacientes no embarazadas y con aguja espinal. Sí ha demostrado que mejora, pero en ese setting de paciente, y la calidad de los estudios tampoco es tan buena. Dexametasona, hay un estudio también que se ha utilizado, pero ese no mostró ninguna mejoría. Entonces la verdad es que no. Actualmente ya no tiene un rol. Ningún rol, yo diría. No. Me parece excelente. No. Cortado, ¿qué? Listo, no Hasta se ahí. diga más. Listo, Adiós, no se diga corticoides. más. Eso mismo. Yo quería hacer mención sobre un nuevo artículo que salió sobre el uso de suero fisiológico para el manejo, para la prevención de la cefalea postpunción, meningia. No sé si nos puede contar un poco de eso. Sí, es súper interesante eso, que es como digamos, es como un subproducto de un trabajo que venía de antes con respecto al uso de catéteres intratecales. Cuando uno hace una punción advertida de duraracnoides con una aguja peridural, uno ya hizo el daño, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene 2 caminos: sacar todo y partir todo de nuevo, pero el hoyito ya quedó hecho. O la segunda alternativa es aprovechar ese daño y aprovecharlo a favor de uno, en el fondo, y meter un catéter en el espacio intratecal. O sea, hacer una anestesia intratecal continua. Que
personalmente creo que es lo que uno debe hacer y es como el mejor camino. Entonces, en esas situaciones, uno finalmente sigue utilizando el catéter para la anestesia, la analgesia, lo que uno quiera, y una vez que ya se resuelve el problema, bueno, uno tiene ese catéter puesto en el espacio intratecal y uno tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hace algunos años, algunas personas sugirieron que el uso de si uno dejaba el catéter intratecal por 24 horas, tenía algún beneficio desde el punto de vista de disminución del riesgo de cefalea pospunción y de requerimientos de parche de sangre posteriores. Resultó que varios estudios posteriores, digamos, demostraron que dejar el catéter 24 horas no tenía ningún rol en la disminución de la intensidad del dolor de cabeza, o levemente ahí, pero en la necesidad de parche de sangre ninguna diferencia. Entonces, como que ese concepto como que se desinfló. Y dejar el catéter hoy en día parece que no es una buena idea. Pero luego salió una segunda derivada de esas maniobras, digamos, y es lo que comentaba Lorena, y que fue un trabajo que salió hace un par de años atrás, el cual los autores proponían, bueno, si ya tenemos el catéter adentro, no lo vamos a dejar 24 horas, pero hagamos una cuestión adicional. Pongámosle un poco de suero por ese catéter y lo sacamos, y vemos qué pasa. Decidieron que a esos catéteres que estaban intratecal le ponían 10 ml de solución fisiológica y retiraban el catéter y evaluaron qué pasó desde el punto de vista de dolor de cabeza y necesidad de parche de sangre. Y efectivamente vieron que esos pacientes tenían menos dolor de cabeza y requerían menos parches de sangre. Entonces, ese es solamente un trabajo que está hasta el momento. Es un trabajo bastante decente, bien hecho, que estuvo bien publicado. Incluso han habido algunas editoriales al respecto. Así que a mí me parece que es una técnica que es fácil de hacer, razonable de hacerse, porque parece que tiene algunos beneficios. Y esto es como el típico que uno comenta, o sea, los grados de evidencia, esta taxonomía de Bloom. Ustedes saben que la base de la taxonomía de Bloom es, al revés, la punta son los metaanálisis de estudios randomizados, y ahí uno empieza a bajar, después vienen los estudios randomizados, los estudios observacionales, qué sé yo, y después viene la base, que son la opinión de expertos, pero ahora hay una segunda base, y que es lo que me dijo un amigo en un bar. ¿Ah? Ese es como la base. Ahí están los influencers, están todos estos podcasts. Nosotros mismos, qué sé yo. Ay. Es verdad. Bueno, pero hoy en día yo creo que es razonable y es lo que estamos haciendo, digamos. Cuando tenemos un catéter intratecal, no lo dejamos 24 horas, pero sí le ponemos 10 ml de solución fisiológica, retiramos ese catéter y seguimos a los pacientes. Eso de todas maneras. O sea, perfecto. Los pacientes uno no los puede abandonar. Hay que hacerle un seguimiento porque no sabemos para dónde va. Esperamos lo mejor, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y ahora un poco de, el famoso parche de sangre, en realidad solo algunas cosas. Por ejemplo, preguntas que se han hecho en el ambiente y que me han hecho también. ¿Qué pasa con esto del parche de sangre profiláctico? ¿Sirve, no sirve? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Yo ya sé, nosotros no lo hacemos, pero... Oye, buenísima pregunta, porque resulta que uno hace tiene una punción advertida y se asustó y sacó todo. Dice, ya, bueno, partamos de nuevo. Listo. Mete su nuevo catéter y queda peridural perfecto, ¿cierto? Pero uno queda con la conciencia sucia y dice, sí, pues ya hubo una perforación de las meninges y esta paciente tiene un riesgo de un 70% de hacer una cefalea. Pero tengo un catéter peridural puesto. Entonces, bueno, ya lo utilizamos, ya se solucionó las razones por qué estábamos usando el catéter. Por ejemplo, ya si era una paciente obstétrica, ya tuvo su guagua, listo, ya está solucionado. Pero tenemos el catéter
y tenemos este problema que se nos viene en el futuro. ¿Y si le ponemos sangre por ese catéter? Porque estamos solucionando el problema, no estamos adelantando el problema. Bueno, el problema de eso es que suena razonable, pero para empezar a hablar uno estaría tratando un 30% de pacientes de sobra, porque sabemos que un 30% de pacientes no van a hacer cefalea. Así que si a todos les ponemos sangre, va a haber un 30% que se las vamos a estar poniendo de sobra, y poner un parche de sangre es un procedimiento médico con todos sus riesgos asociados. Entonces, asumir ese riesgo por si acaso no parece ser apropiado. Ahora, la segunda alternativa es que, claro, uno dejó el catéter, finalmente sacó ese catéter, pero tiene la idea de que ese paciente va a hacer una cefalea pospunción y uno llega y le ofrece y hacerle una nueva punción y ponerle un parche profiláctico, por si acaso. Bueno, nuevamente es lo mismo. Pero uno está asumiendo con una segunda punción todos los riesgos de una segunda punción ahora. Entonces, el argumento detrás de eso, de si hacerlo o no hacerlo, a mí me parece, y las recomendaciones en la mayoría de los lugares, que probablemente no es razonable de poner un parche de sangre profiláctico. Y el segundo argumento es que mientras más uno difiere el parche de sangre, más efectividad va a tener ese en términos globales de que se le pase el dolor de cabeza. Sin embargo, hay algunos estudios hechos en Estados Unidos en que se han utilizado parches de sangre y han demostrado un beneficio en términos de la intensidad del dolor de cabeza. Incluso se ha adelantado o han calculado, digamos, el número necesario a tratar para que esos pacientes se les disminuya el dolor y no requieran un parche de sangre ahora terapéutico cuando aparezca el dolor. Y ese es el concepto del NNT, el número necesario a tratar. Y ese NNT es de 8. Entonces uno tendría que tratar 8 pacientes o hacer 8 parches de sangre profilácticos para mejorar a una pura paciente. Entonces, esto en medicina no hay nada absoluto, digamos. Entonces uno tiene que poner la balanza si es que es razonable hacerlo versus no. Hoy en día la balanza está cargada hacia el lado de que probablemente no. Pero esto es evolutivo. Ahora tampoco hay diferencia en esos estudios en cuanto a la administración de un segundo parche de sangre en los grupos profilácticos versus terapéuticos. También. O sea, claro, tampoco va a haber una diferencia entre eso. Y si uno piensa quizás en algo menos agresivo y dar tratamiento médico de manera profiláctica, ¿qué es lo que es? Eso de todas maneras. Eso sí, de todas maneras. Sí. Claro, antes que aparezca la cefalea. Exactamente. Así es. Sí. Sí, eso de todas maneras. Además que a la gente en general le gusta el café, ¿cierto? Sí. Es algo barato, algo simple y algo rico. Así es. Así que de todas maneras. Bueno, y el otro argumento con respecto al parche de sangre, que en realidad estoy volviendo un poquito para atrás. Cuando uno tiene una punción advertida de dura aracnoides con una aguja periural, eso sí. Y lo que hacemos nosotros es meter un catéter intratecal. Pero hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Voy a sacar todo porque me asusto usar un catéter intratecal porque finalmente pudiera ser que alguien se equivoque y lo use en vez de ser intratecal, lo use pensando que era un catéter periural y que tiene más riesgo de infección, que sea una serie de argumentos. Prefiero volver a pinchar, ¿cierto? Bueno, hay datos con respecto a eso de qué es lo que ocurre cuando la gente vuelve a pinchar. Cuando ya funcionó accidentalmente la dura, saca todo y dice, voy a pinchar de nuevo. Bueno, los datos son que cuando van a tratar de volver a pinchar para hacer una periural, tienen un 40% de riesgo de que sea dificultosa nuevamente esa punción. Y tienen un 9% de riesgo de volver a puncionar la dura aracnoide. No basta con uno, ahora tenemos ahora dos. Tienen dos. Y es uno de cada 10, o sea, no es infrecuente. Entonces, por eso ese es el argumento, es un segundo argumento potente para, si es que uno ya hizo el daño,
mete el catéter intratecal y úselo a su favor, digamos. Y en ese sentido, muchas personas quizás tienen un poco de miedo sobre todos estos temas, pero sobre todo porque de repente falta un poco de guías o pautas de dosificación de cómo manejarlo. Al final, muchas veces ya sea o lo manejan con una bomba Brown 1 ml hora o con las PCAs que a veces están más o menos difundidas dentro de los servicios. ¿Hay algo que les quisiera recomendar o dar algún tip sobre cómo manejar esos catéteres intratecales? Sí, no tengo en este momento la referencia en la mente, pero hay un trabajo reciente, una revisión reciente, en la cual recomiendan cómo seguir esos catéteres. Y el seguimiento, bueno, como son catéteres que son intratecales, la dosificación es muy fácil porque tú la puedes ir titulando. Y la titulación es en base a, puede ser bupivacaína o bupi con algún opiáceo, con fentanil, en bolos pequeños, hasta que la paciente tenga el nivel que tú requieres. Si requiere analgesia para el trabajo parto, va a ser una dosis pequeña, digamos, o si requiere una cesárea, va a ser una dosis un poquito más alta, un poquito más intensa, digamos, pero uno puede titularla. A modo de ejemplo, no sé si dar receta es bueno, pero a modo de ejemplo, una paciente, por ejemplo, que está con 4 centímetros y está con su catéter intratecal que está funcionando perfecto y le empieza a doler 1 miligramo de bupivacaína. Y con eso generalmente es suficiente, eso le va a durar por lo menos 1 hora. Pero si ya está en el momento del parto, está completa y está con cesación de pujo, uno puede cambiar un poco la técnica. Sentar a la paciente, poner un poco de anestesia de bupivacaína hiperbárica esta vez, qué sé yo, medio cc de bupi hiperbárica con un poco de fentanil, y tratar de hacer una anestesia más bien un side block, ¿cierto? Porque en ese momento tú vas a necesitar bloqueo de las fibras sacras S2, S3 y S4, que va a ser el canal del parto en el fondo, y dejar a la paciente sentada, porque eso es lo que tú vas a necesitar. Entonces uno lo va manejando de acuerdo a la situación. Todo es tan cambiante y tan rápido, digamos, claro, que este catéter te permite hacerlo, te permite esa dosificación titulada fina. Ahora, sí o sí, en cuanto a manejar bolo intermitente, nunca dejar quizás algún grado de infusión, aunque sea baja, de anestésico local. Yo prefiero hacerlo en bolo intermitente, siempre con la técnica más estéril posible, siempre con jeringa nueva, para disminuir todos estos riesgos potenciales. Pero en algunos centros usan infusiones continuas. ¿Y qué infusiones continuas? Entre 1 y 2 miligramos por hora intratecal. Bueno, ojo ahí que también para responder esa pregunta uno tiene que conocer la neuroanatomía, o sea, ya también nos vamos por otro tema, o sea, porque la gente no empieza así, ya voy a ponerle, así como ahora llegó el momento. Ya, claro, no, o sea, hay que saber la neuroanatomía, trabajo parto, el estado actual de la paciente, la farmacología de los anestésicos locales, o sea, no es como y un manejo un poco más fino. Sí, no es como llegar y como ponerle ahí según centímetros, o sea, hay que conocer un poco más allá, o sea, ese es nuestro trabajo en todo caso. Exactamente. La anestesia. Y una última pregunta que es muy buena, que nos llegó anónima. No, me encanta esta pregunta anónima. Saludo al que la hizo. Saludo a esa pregunta anónima. Es que algo que uno puede tener de repente mala suerte y tener distintos tipos de errores, pero ok, uno está poniendo un catéter peridural y tuvo ese famoso durazo o meningiazo, como le deberíamos decir ahora. Sí. Y uno va efectivamente a tratarlo. Falló tratamiento médico, vamos a hacer el parche de sangre, voy a hacer el parche de sangre y me mando un segundo brazo. En ese momento. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Resuelvo? ¿Inyecto? ¿No inyecto? ¿Qué es lo que opinamos respecto a ese escenario? Es que quiero leerla textual porque fue demasiado chistoso. Muy chistoso. Cuando la hicimos. Dice, si haciendo un parche de sangre hago otra punción meningia, ¿qué hago? Un médico. Llamar a un médico. ¿Cuál sería su recomendación para esta situación absolutamente desafortunada? Totalmente. Bueno, son cuestiones que pasan. Personalmente me ha pasado por lo menos una vez que tengo así recuerdo. Bueno, en esa circunstancia en que tú estás haciendo el procedimiento para hacerle el parche de sangre, bueno, hay que proseguir con eso, digamos. Ojalá
darse cuenta que la segunda punción fue advertida, digamos, y no quedarse, o sea, si sale líquido, bueno, partir de nuevo y hacer una punción peridural, digamos. Pero frente a eso, bueno, hay que hacer el parche de sangre, ahí mismo. Yo no esperaría 24 horas más, digamos, Claro. pensando en Mayor efectividad. en lo que habíamos hablado antes, sino que ahí ya hacer el parche de sangre y ojalá que funcione, porque ahora ya tenéis dos brechas, digamos, meningias, pero ahí no queda otra, digamos, hay que hacer el parche. Seguir nomás. Sí. El riesgo de eso es que en esa brecha de dura aracnoide es que quede abierta, digamos, y que la sangre pase al espacio intratecal. Y esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa cuando uno mete sangre en el espacio intratecal? Porque uno podría hacer una punción inadvertida intratecal y meter toda la sangre raquídea, digamos. Bueno, el riesgo de eso es una aracnoiditis. Ese es el principal riesgo. Así que tratar de evitar eso y estar atento porque, bueno, si estáis ahora peridural y le pusiste la sangre y hay algo de permeación de sangre al espacio intratecal, igual se podría provocar una aracnoiditis. Así que a esos pacientes hay que seguirlos de todas maneras, por supuesto. Sí. Y una última pregunta que me quedó, recordé recién. ¿Alguna diferencia que usted haya notado que se describa entre las punciones durales según localización anatómica? Por ejemplo, una punción dural torácica versus una punción dural lumbar. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la incidencia, la clínica, el manejo o la falla del tratamiento médico? Buena pregunta. Está difícil contestarla. Está difícil contestarla pensando en punciones advertidas, hechas por cuando tú estás haciendo una punción y sale líquido, en fin. Pero sí hay datos de pacientes que yo algo mencioné al principio, pacientes que hacen este síndrome pero en forma espontánea. ¿Ya? Resulta que hoy en día está cada vez más en boga, digamos, está cada vez sabiéndose un poco más de pacientes que parten con cefalea postural y nadie sabe muy bien por qué, y resulta que tienen alguna brecha de dura aracnoide en alguna parte de su neuroeje. Y esto generalmente es secundario a una lesión de la dura aracnoide, ya sea por espículas de hueso que tienen las vértebras, los cuerpos vertebrales en sus caras posteriores, en que cuando los pacientes hacen alguna rotación del tronco, la dura se raja, digamos, en esta zona donde está tocando con estas espículas de hueso, o bien discos intervertebrales que están fibrosados y que también pueden lesionar la dura en la cara anterior de la dura y provocar esta filtración de líquido y producirse el síndrome. Pero no solo eso puede pasar también que el saco dural, cuando sale acompañando los nervios espinales, ese saco dural también se puede romper en alguna parte y provocar este mismo síndrome. Hay algunas saculaciones aracnoidales que son los famosos, los llamados quistes de Tarlov, que generalmente están a nivel de la columna, a nivel torácico, en que estas saculaciones, a medida que van creciendo, eventualmente se pueden romper y empezar a filtrar líquido cefalorraquídeo y se provoca el mismo síndrome postural. Pero también puede ocurrir que la dura madre se contacta con algunas venas que son venas espinales y se provoca una fístula de líquido con la vena. Entonces el líquido se filtra hacia el sistema venoso y drena finalmente en el sistema venoso, la ácico, y se va a nivel central. Y en esos casos es mucho más difícil el diagnóstico porque los pacientes generalmente hacen dolor de cabeza cuando hacen alguna maniobra de Valsalva, por ejemplo. Entonces su líquido se pierde hacia el sistema venoso. Entonces, tenemos algunos datos de cuál es la efectividad del tratamiento de este tipo de pacientes cuando tienen estas lesiones a nivel o cervical, o torácico, o lumbar, porque puede ocurrir en cualquier parte del neuroeje.
Pero no tenemos la fineza para decir, mira, cuando les ocurre en el cervical, el efecto o el tratamiento tiene este porcentaje de efectividad, o torácico o lumbar. Andan alrededor del 60% cuando tú haces un parche de sangre en ese subgrupo de pacientes. El problema es que hay uno de estos tipos de alteraciones, el parche de sangre no es suficiente. Y probablemente va a fallar porque la brecha dural es muy grande y el único tratamiento ahí va a ser quirúrgico. Perfecto. Va a haber que abrir, hacer una laminectomía, suturar la dura madre porque la brecha, un parche de sangre no es suficiente. Eso es lo único que puede los ser únicos datos diferencia. que podrían diferenciar un poco, digamos. Perfecto. Que se acerca un poco a la Sí, se acerca Claro. un poco. Bueno, yo creo que ya conversamos en extenso, más o menos. Bastantes la dudas. la actualización del tema, ¿verdad? No un tema Oye, tan nuevo. Es un tema que efectivamente no es nuevo, pero se vuelve cada vez más frecuente, más prevalente y más importante en cuanto a las interconsultas que de repente nos llegan. Entonces, es importante quizás reconocerlo, aprender justamente ahí estos tips que nos dan nuestros ambos futuras y actualmente anestesiólogos obstétricos sobre cómo detectarlo, tener esta sensación de esta cefalea que es postural, cuándo manejar, no ocupar corticoides. Y el seguimiento, y yo el creo seguimiento que es que súper creo importante, que no mandarse a cambiar. Aquí Sí, obvio. es una de las cosas importantes. Porque Es al una de las final cosas importantes y que dar lata quizás, pero no, queda un poco de rabia. rabia, sí. Quizás unas palabras de cierre de un par de como cosas importantes que quiere que se lleven, sobre todo aquí los residentes que nos vayan a escuchar o aquí aquellos anestesiólogos quizás no tengan tanta experiencia en el ámbito obstétrico sobre cosas importantes que se los tienen que llevar para la casa. Sí, bueno, yo creo que este tema es súper importante, bien transversal en la anestesiología, los que hacemos anestesia regional sobre todo, tener un umbral bajo de sospecha, no pensar que estos son cosas que se le están ocurriendo a los pacientes, sino que realmente creerles, digamos, cuando los pacientes tienen dolor hay que creerles, y que dicen que tienen dolor, bueno, hay que atenderlos, digamos, y no quedarse esperando que esto se les va a pasar. Yo creo que, nuevamente, tener un bajo umbral de sospecha, bajo umbral para tratamiento también, ya sea médico o un tratamiento más definitivo como parche de sangre. Y lo que decía también al principio con respecto a la prevención, usar los mejores implementos posibles, en particular en agujas subaracnoidea, usar agujas con punta cónica, las más delgaditas posibles, con las cuales uno se sienta cómodo. Porque lo que decía al principio que en realidad me faltó una parte, digamos que si uno está acostumbrado a usar una aguja 25 y de repente uno dice, no, voy a usar una 27 porque va a ser mejor, probablemente con la 27 va a necesitar muchos más intentos, por lo menos al principio, digamos, para llegar al espacio subaracnoideo, y probablemente ese aumento de intentos aumente el riesgo de cefalea finalmente. Entonces, bueno, uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible, utilizar los mejores implementos posibles también, y también hacer tratamiento en base a la mejor evidencia disponible. Y eso, lo que hablábamos antes con respecto al uso de catéteres intratecales, si usar o no usar, digamos, parches profilácticos, probablemente no. Y lo que está hoy en día en duda, pero que suena razonable, esto de usar un bolo de solución fisiológica intratecal antes de retirar el catéter. Yo creo que con eso uno puede atender gran parte de los problemas y tratar de solucionarlo. Súper. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, en verdad, Basti, al doctor Lacasí, gracias por acompañarnos. Y bueno, Basti, bienvenido, espero que sigas acá. Vamos a seguir acá. Muy y muchas bien, gracias muy por la bien. invitación. Nos Oye, quedan sí, muchos temas por gran poder hacer. valor, Bastián, muy buen anfitrión. Sí, Lorena también, no, excelente perfecto. anfitriona. Así que, Un gusto bueno, estar acá. espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Alfa Anestesia.